Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a empezar la sesión número 5 de este taller de mente renovada. Esta sesión eh, es una sesión muy especial. Se llama visión espiritual. Y bueno, como saben, vamos en este taller lo que estamos haciendo es como que unir varios factores, varias cosas que estamos aprendiendo en cada sesión para ver como que el panorama completo y poder tener una renovación de nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, pues antes de empezar, me gustaría que podamos hacer una oración. Entonces, ahí donde estén, les pido que me acompañen cerrando sus ojos. Señor Jesús, en estos momentos te doy muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí y que tú penetres en los corazones de cada una de las personas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a dar un repasito así súper rápido a la sesión anterior que hablamos, ¿verdad? De por qué hallarle como que el sentido al sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Y cómo Dios lo redime y lo usa para nuestro bien, ¿verdad? Vimos 6 puntos, no sé si lo recuerden. El primero es, lo usa para tu salvación. Segundo, para tu santificación. El tercero, para manifestar el amor verdadero. El cuarto, para desatar tus buenas obras que preparó de antemano para ti, para tu gloria eterna, es el quinto. Y el sexto es para conocer y exaltar sus atributos, ¿verdad? ¿De qué forma pudieras conocer la misericordia, el amor de Dios, su fidelidad, si no es a través del dolor y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Para los que no han podido ver esa sesión 4, les pido que puedan ver la grabación y luego regresen a este video. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, como les dije, la visión espiritual, que es una visión completa de la realidad, de la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque muchas veces eh, muchos piensan que la mayoría solamente estamos viviendo en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros sentimos, palpamos, olemos, ¿verdad? En lo físico, pero no nos damos cuenta de la realidad, que hay otro mundo completamente espiritual, ¿verdad? Y muchas veces, muchos quieren pintarte um, un mapa equivocado de las realidades espirituales, ¿verdad? Eso lo aprendemos mucho, lo enseñan mucho diferentes religiones, ¿verdad? El budismo, hinduismo, el catolicismo, ¿verdad? El típico ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de las cosas ficticias de la realidad espiritual que dicen que pues existe un purgatorio y pues no existe, ¿verdad? Entonces te quieren poner cosas, inventar cosas espirituales, ¿verdad? Que no son ciertas. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro, ¿verdad? ¿Cuál es el mundo espiritual en el que nosotros también vivimos, ¿verdad? Y eso lo podemos aprender como siempre en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios nos narra con veracidad las realidades espirituales de todo lo que vivimos. La palabra de Dios, de forma correcta, ¿verdad? Tiene 10 credenciales y eso lo analizamos las credenciales de la Biblia en otro taller que se llama Apologética. Si quieren verlo, me lo pueden pedir, les mando el link. Y ahí es donde se analiza, ¿verdad? Todas las credenciales de la Biblia, pero la Biblia te dice exactamente qué es este mundo espiritual en el que vivimos. Como dice aquí segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes.
Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y esto es súper importante que tú lo puedas entender, porque ahí es el Espíritu de Dios hablando e inspirando a los profetas que les estaba dando como que un mapa con una descripción detallada de lo que iba a pasar, de los cuales ni tú ni yo podríamos saber ni tener acceso a este conocimiento si no se les hubiera sido revelado a los profetas. El Espíritu de Dios les dio una revelación de las realidades espirituales a ellos, ¿verdad? En realidad, es una realidad espiritual sumamente importante en tu vida para que tú sepas cómo vivir todas esas cosas difíciles y fregaderas que te hacen las personas y que vivimos día a día en este mundo. Es importantísimo porque si tú nada más ves las cosas físicas, no tienes el panorama completo de lo que se mueve en lo espiritual para que tú pasaras por esa situación o para que esa persona te hiriera o te hiciera sufrir, ¿verdad? En cierto tiempo de tu vida. Entonces, tienes que tener bien en mente esta visión, ¿verdad? La visión espiritual en la realidad, en tu vida, constantemente, o sea, todos los días, ¿verdad? Tienes que tener en mente, ¿verdad? La interacción del mundo espiritual con el físico. No nada más es lo físico lo que nosotros estamos, sino también hay un mundo espiritual que se está moviendo. Y también otra cosa que tienes que tú tomar en cuenta es la condición espiritual del ser humano del cual está. Esas dos cosas son súper importantes para que entonces tú puedas entender, ok, o sea, entonces ya entiendo la razón por qué, de dónde viene esta situación o de dónde viene esto que me causó tanto dolor y que sufrí tanto por tanto tiempo, ¿verdad? Puedes entender. Y esto es viendo, teniendo una visión espiritual. Si tú no lo tomas en cuenta, te vas a hundir en esa situación porque no vas a saber explicar lo que te está pasando, ¿verdad? No vas a saber explicar muchas cosas. Entonces es súper importante que tú puedas tener esa visión espiritual en tu vida, cada situación adversa que tú estés pasando y vas a encontrar un sentido muy diferente, una perspectiva muy diferente a lo que a lo que estás viviendo. Y eso, por ejemplo, te lo puedo explicar con el caso de Job. No sé si recuerdan a Job, que él estaba en una situación tan compleja en su vida y más sin embargo, él no sabía, ¿verdad?, por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando en su vida. No sabía cuál era la razón por la cual estaban pasando tantas cosas, una tras otra, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, le llovía sobre mojado al pobre Job, ¿verdad? Porque no sabía, y eso es porque él no sabía, no le daba explicación, o sea, ¿por qué tantas cosas? ¿Verdad? Si él amaba a Dios, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasan tantas cosas? Si yo amo a Dios y todo, ¿por qué, verdad? Así como, así, por eso el caso de Job nos explica muy bien esto que te estoy diciendo. Y entonces, él ni siquiera se había dado cuenta, ¿verdad?, del suceso espiritual que había pasado antes de que él fuera tocado por Satanás y que le vinieran todas estas cosas físicamente que él estaba viendo, ¿verdad? Él no sabía absolutamente nada, ni siquiera tenía idea, ¿verdad? Que Satanás habló a Dios y le pidió permiso a Dios para que fuera tentado. Él ni siquiera tenía idea de eso. Entonces, este ejemplo realmente te explica muy bien la razón, la visión espiritual que tú debes de tener en el día a día con cada situación difícil que tú vas viviendo. Entonces, no sé si me estén aquí, ¿vamos juntos con esto? Bueno, entonces la primera es esa visión, ¿verdad? Visión completa. Si tú nada más te fijas en esta visión terrenal, en lo que tú ves, pues entonces te vas a hundir y no vas a hallar explicaciones a muchas cosas. Tienes que irte más allá, ¿verdad? Más a fondo, y esto es viendo también el lado espiritual que se está moviendo
en contra o a favor tuya, ¿verdad? Entonces, bueno, definitivamente hay una interacción del mundo espiritual con el físico, ¿verdad? Tienes tú que tener presente que el mundo espiritual existe y está moviéndose todo el tiempo, ¿verdad? Hay una participación de ángeles y demonios aquí, por ejemplo, lo vemos en Hechos 1:14 dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Y también en Daniel 10:12 al 14 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Y bueno, como si te das cuenta en este capítulo de Daniel de su vida, ¿verdad? Ahí puedes tener una visión del mundo espiritual de cómo se está moviendo, ¿verdad? Cómo está operando continuamente el mundo físico con el mundo espiritual, ¿verdad? También vemos en Job 1:6 al 7 dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y bueno, aquí vemos así como que súper claro del caso de Job que estábamos comentando hace ratito, y te das cuenta cómo Satanás pues está rondando y aquí en la tierra y nomás anda viendo, como dicen, a quién devorar, a quién acechar. Y también tiene audiencia ante el trono de Dios, que se le va a acabar ese tiempo, ¿verdad? De esa audiencia, pero ahorita sigue teniendo audiencia ante el trono de Dios y que va y como dice que es el acusador, ¿verdad? Y más. Entonces, es como se está operando en el mundo espiritual, ¿verdad? Así como los ángeles, también los demonios, ¿verdad? Y bueno, tenemos otro versículo, ¿verdad? En primera de Pedro 1:12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Entonces, por un lado, ¿verdad? Tenemos a los demonios cómo están rondando y cómo están viendo y cómo atacando y acechando. Y por otro, también tenemos a los ángeles, ¿verdad? Que están viendo cómo suceden todas las cosas, ¿verdad? Están expectantes, ¿verdad? De todo lo que pasa aquí en la tierra. Y están viendo y avanzando, como ven, están viendo cómo toda la obra de Dios se está cumpliendo, ¿verdad? Así junto con nosotros. También lo vemos en Juan 13:27 dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y en Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Aquí en este ejemplo de Jesús, podemos ver cómo Jesús no solo veía en lo físico, o sea, no solamente estaba viendo a Judas, ¿verdad? Que lo iba a entregar, sino también veía él más allá y veía el mundo espiritual. Veía cómo estaba actuando Satanás a través de todas estas personas que lo iban a condenar. Entonces, tú tienes que entender también la visión espiritual de las cosas, que hay un mundo espiritual de demonios y ángeles que están interactuando juntamente o a la par con nuestra realidad, con lo que estamos viendo físicamente. Todo el mundo espiritual afecta
de lo que vive el hombre en lo físico. No es así como que separado, sino todo está interactuado, ¿verdad? Como lo vimos en el caso de Job con los demonios, ¿verdad? Causando que le aconteciera todo lo que vivió en su vida. En el caso también de Sodoma y Gomorra, como vimos que los ángeles vinieron a rescatar a las personas, ¿verdad? Entonces, así como trabajan los demonios, también los ángeles. Y esto no nada más le pasó a Job, no nada más le pasó a Sodoma y Gomorra, lo vivimos todavía hasta el día de hoy, sigue operando de la misma manera. Y por eso es la importancia que tenemos que tener claro y súper consciente de la visión espiritual, de más allá de lo que tú estás viviendo en lo físico, hay un mundo espiritual que está actuando constantemente, como decía, en contra de ti o a favor de ti, ¿verdad? Entonces, bueno, pero no nada más hay participación de ángeles y demonios, sino también la más importante, ¿verdad? Que es la de Dios. Dios está detrás de todo esto. Detrás, obviamente, acuérdense, Él es el creador y está aquí orquestando todo el show. Y no nada más están trabajando los demonios y ángeles, sino Dios está atrás viendo todo, teniendo todo el control y utilizando a tu favor todas las decisiones pecaminosas que hacemos, ¿verdad? Como dice en Juan 19:11, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubieran dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso Él me puso en tus manos. El que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Entonces aquí vemos cómo si les dio ese poder para que en ese entonces, aquí estamos viendo el caso de Jesús cuando lo querían crucificar, si ellos pudieron hacer eso porque Dios lo permitió, Dios les dio poder. Si Dios no lo hubiera permitido, ellos no hubieran tenido el poder de hacer absolutamente nada a Jesús. Dios estaba detrás de todo esto, eh, teniendo el control y permitiendo que pasara todas estas cosas de la manera que pasó, ¿verdad? También lo vemos en Hechos 3, 17 al 18, dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Aquí está hablando Pedro de la crucifixión del Mesías, ¿verdad? Pero Dios estaba atrás cumpliendo los propósitos de Dios, utilizando esas decisiones pecaminosas para un gran propósito, que ya lo conocemos. Entonces aquí como vemos cómo Dios controla todo. Dios, o sea, como hemos mencionado muchas veces en este taller, Dios no crean que se le pasó de la mano algo, no, o se le escapó algo, no. Él está utilizando y sigue utilizando hasta el día de hoy cada decisión pecaminosa que nosotros decidimos mal para nuestro bien. Entonces, esa es una. La otra es que Dios también te acompaña en situaciones difíciles, como dice Hechos 11:27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Y también en Juan, a ver si. Bueno, Juan 16:32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, aunque tú pienses que tú estás solo en esa situación difícil que tú estás atravesando, no nada más lo está utilizando para tu bien, sino también te está acompañando en esa situación difícil que tú estás enfrentando. Y también te mantiene bien ocupado con nosotros, pero también te está proveyendo todas las cosas que tú necesitas en esa situación, en una situación que a veces sientes que te llega todo hasta el cuello, ¿verdad? Y que ya no saben ni para dónde. Dios ahí te está proveyendo aún de las cosas que tú vas necesitando. Chéquense aquí en Éxodo 16, 3 al 4, dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban,
Allá nos sentamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Aquí, ¿verdad? El pueblo de Israel quejándose de que eran muy masoquistas, ¿verdad? Preferían estar allá en la esclavitud, pero según ellos comiendo todos los días y sin hambre ni nada. Pero aquí Dios, tan hermosamente, de una forma súper milagrosa que yo creo que nadie se lo imaginaba cómo lo iba a hacer Dios, ahí proveyéndoles el maná del cielo, o sea, yo no me imagino eso, ¿verdad? Pero Dios tan hermoso y así como lo hace con el pueblo de Israel, también lo hace hoy en día, porque sabemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hace ahora contigo y conmigo. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, a lo mejor una situación de crisis económica, ¿verdad? Dios ahí nos está proveyendo lo que necesitamos, lo que necesitamos. Entonces, no estás solo, Dios está ahí detrás, también proveyéndote de forma milagrosa. Y bueno, otra participación que también hace Dios con nosotros es resguardar una herencia en los cielos, que también se va a manifestar en lo físico. Esto lo tienes que tener tú bien presente. Tienes que visualizar la salud, la herencia que te ha sido guardada en los cielos y que se te va a manifestar en lo físico. Y aquí esto lo vemos muy claramente en Mateo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces, ahí vemos cómo Dios nos está preparando nuestra herencia eterna, ¿verdad? Y que por eso nosotros, nuestra mirada no tiene que estar en la herencia, a lo mejor aquí de nuestros padres o las cosas físicas, una casa, un carro, lo que sea. No, tu mirada siempre tiene que estar en la herencia que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. En 2 Corintios dice, 2 Corintios 5:1 dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construido por manos humanas. Y más adelante vemos cómo describen esas mansiones, que no es una casa, no es un edificio, es una mansión eterna. Y bueno, así que no, Dios nos está preparando nuestras mansiones y nuestra herencia en los cielos. También vemos en Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Dónde está esa herencia? En el cielo, ¿verdad? Y allá se va a quedar, allá está esperándonos. Entonces, si tú te preocupas aquí por tu casa, que no sé, que está goteando, que se está cayendo y todo, no te preocupes. Lo que tú te debes de preocupar es que realmente tengas una mansión en el cielo, que te está aguardando, que está siendo preparada para ti. Y bueno, también vemos en 2 Corintios 4:18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, el factor de la herencia espiritual que tú y yo tenemos es ¿verdad? Que Dios nos está haciendo una casa celestial. Y bueno, no basta que
que consideres todo esto que estamos viendo, el mundo espiritual, la participación ahorita que estamos viendo de los demonios y de Dios, sino también es importante que tú veas la condición espiritual del ser humano. La condición del ser humano es que tú y tu prójimo están bajo pecado. Esa es la condición, ¿verdad? Sabes que tanto tú y tu prójimo necesitan misericordia porque tenemos una deuda que no se puede pagar y la pagó Jesús por nosotros, ¿verdad? Hay una realidad espiritual con un juicio que somos pecadores y somos reos de destrucción eterna. En Romanos 3, 10 al 11 dice, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda a nadie que busque a Dios. Y bueno, esta condición espiritual es bien, bien importante que tú la veas, ¿verdad? ¿Verdad? La condición del ser humano no nada más está bajo el pecado, sino también está bajo la esclavitud de Satanás. Como vemos en Lucas 4, del 6 al 7, dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Aquí vemos cómo Satanás fue cuando tentó a Jesús. Y yo les pregunto, ¿fue real esto que le ofreció Satanás a Jesús? ¿Fue real? ¿Realmente podía hacer eso? ¿Realmente le podía ofrecer todo? Sí, sí, fue real. Y fue real porque si no, no hubiera sido una tentación genuina. Claro que fue real porque ¿cómo es que Satanás tiene el control de este mundo? Como él tenía el control del mundo y por eso es el que le podía ofrecer, pero ¿por qué Satanás tiene el control de este mundo? Si te pones a pensar, eso es porque el hombre que Satanás está gobernando en este mundo son esclavos de Satanás, ¿verdad? El hombre que gobierna aquí en este mundo, sabemos que Dios nos puso a nosotros como gobernantes de este mundo, el hombre sin Dios es esclavo de Satanás. Por ende, son esclavos al pecado. Y por ende, podía ofrecerle a Jesús lo que le estaba ofreciendo. No sé si quedó claro esta parte. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que no nada más la condición del ser humano es pecador, esclavo de Satanás, sino también vemos en Hechos 26, 18, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que entonces aquí, que se conviertan del dominio de Satanás, que estábamos todos, ¿verdad? O que los que siguen estando, al dominio de Dios, ¿verdad? En Juan 8:34 también vemos, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. En Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, yo te pregunto, ¿tú eres esclavo de la justicia o esclavo de la muerte? Si estás en este taller, espero que seas esclavo de la justicia, ¿verdad? Si no, contáctame inmediatamente, por favor. Y bueno, en Efesios 2:2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, todas esas personas que son esclavos de Satanás están negados a obedecer a Dios. Ni siquiera quieren escuchar absolutamente nada relacionado con Dios. Como hay veces que te dicen, no me menciones a tu Dios, pero sí para nada. Yo no quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de él. O sea, no. Pídeme todo lo que quieras. Hablemos de todo lo que tú quieras,
pero de Dios no me metes. No me metes aquí tu religión, no me metes aquí a tu Dios, no me metes aquí a nadie. De eso no, ¿verdad? No sé si les suena familiar que alguien les haya dicho eso, pero yo creo que todos. Entonces, tú ya tienes identificado, ¿verdad? Esas personas, eh, que es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que tienes que tener en cuenta todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando tú ves una persona fuera de Cristo, su condición espiritual es un pecador y es un esclavo de Satanás. Muchas veces olvidamos esta realidad, ¿verdad? Y por eso muchos cristianos hasta nos terminamos casando con un pecador, con un esclavo de Satanás, con la esperanza de tener un matrimonio maravilloso. Y pues no, no, porque pues obviamente si es esclavo de Satanás, la luz y las tinieblas nunca se van a llevar, ¿verdad? Entonces, ah, y ese tipo de personas no solo son esclavos de Satanás, sino también son un reo en camino a su condenación eterna. Como vemos en Mateo 5:25 al 26, dice, cuando vayamos camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. En Mateo 26, 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lago, el lago del fuego eterno, está preparado para el diablo y sus demonios, ¿verdad? Los ángeles caídos. Y si tú no te arrepientes, las personas que no se arrepienten y siguen viviendo en pecado, se van a ir junto con ellos. Se van a ir, ¿verdad? Porque van a ese camino, ¿verdad? De su condenación. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios eterna y se van a ir directamente al lago de fuego. Entonces, todas las personas que tú te topes en la calle, si no son hijos de Dios ni nada, van hacia ese camino, ¿verdad? Ese camino de condenación. Entonces, yo te pregunto ahorita, con estos 3 puntitos que estamos viendo, cuando tú ves a la gente de acuerdo a esta visión espiritual, ¿cambiarías la forma en que tratas a las personas? Viéndolas desde esta perspectiva, ¿cambiaría la forma de que tú ves a las personas que no es como que hay, ya no las ves como que tan malas, ¿verdad? Yo creo que con el amor de Dios que cubre todo y que podemos también nos ayuda, hasta nos da compasión por ellos. ¿A poco no? O sea, es difícil, pero sí, sí, o sea, sí te da compasión y vas, ay, chiquito, vas rumbo a la condenación eterna y ni cuenta te das. Ni creas que me estás haciendo daño a mí. Tú solo te estás haciendo daño, ¿verdad? Entonces ya tú ves las cosas súper diferentes. Y ya esa persona que te dañó tanto, que te hizo tanto daño, ya en vez de sentir coraje, que te sientas así como que frustrado, no, ya hasta la vez así como que, ay, chiquita hermosa, pues está compasión, ¿para dónde va? Porque si no se arrepiente, si no acepta al Señor como su Salvador, y quiere seguir haciendo la vida que está haciendo, hiriendo a todo mundo, haciendo la vida de cuadritos a todo mundo, va a ir al lago eterno, al lago de fuego eterno, por toda la eternidad. O sea, que ni aún 100 años de aquí, en esta tierra viviendo, según disfrutando y haciendo, hiriendo a las personas, no se va a comparar con toda la eternidad que va a pasar sufriendo en el fuego eterno, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante que tú tengas esto en mente con todas las personas que te hayan hecho daño. Y tu perspectiva tiene que cambiar al verlo desde esta visión. Ya vas a sentir compasión por ellos. Ya no vas a sentir ese coraje. Ya es muy diferente la perspectiva que tú vas a tener.
y más no se arrepiente. Si él no se arrepiente o ella no se arrepiente, pagará la injusticia también cometida contra ti, como dice en Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O también en segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 8 dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Wow. Ay, no, y tú dices que ya pase eso, por favor. Hay veces, ¿verdad? Que como vemos en estos dos versículos, ¿verdad? Que no, o sea, de Dios es la venganza. Y Él va a castigar a cada una de las personas que te han hecho daño a ti a lo largo de toda tu vida. El de Él es la venganza, ¿verdad? Como nos dice aquí, déjenmelo a mí, que la van a pagar conmigo. Ustedes ni se inquieten, ni se inmuten, miren, ustedes nomás ámenme. Es todo lo que nos pide el Señor, que lo amemos y que le sirvamos, que Dios se va a encargar de todas y cada una de las personas. Si no se arrepienten, ¿verdad? Van a recibir todo su merecido. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Eso está consolación, ¿a poco no? Es consolación que tu papá se va a encargar de todas esas personas y que tú mejor ni hagas nada, ¿verdad? Ellos van a sufrir. Aquí, como dicen en 2 Tesalonicenses, Él los va a hacer sufrir por todo el sufrimiento que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? Y bueno, pero aquí también no nada más pagará el pecado o el sufrimiento que te hicieron a ti, sino también el cometido contra Dios. Pues en primera de Salmos 2:25, si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Ahora sí de que sálvese quien pueda, porque ahí sí como que no va a tener, si se levantó en contra de Dios o estuvo pecando en contra de Dios, ¿verdad? Que la mayoría de las personas que no son hijos de Dios, no nada más te hieren, sino blasfeman y empiezan a hablar en contra de Dios y decirte, más cuando se enteran que tú eres cristiano, hasta como que más la agarran contra Dios. Entonces, el pecado contra Dios también es más, yo creo que es más fuerte que el pecado que cometen contra ti. Como dice aquí Salmo 49, 7 al 8, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente. O sea, muchísimo mayor es cuando tú pecas en contra de Dios que en contra de algún prójimo. Entonces, aquí también dice, ¿qué condena crees que se merezca el que peque contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único eterno Dios? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá se igualan a su valor. El valor de todo lo que hay en el planeta, ni en el planeta mismo, pudieran compararse con su valor. Bueno, entonces estábamos viendo que cuando una persona peca contra ti, Dios se va a encargar. Pero cuando peca contra Dios, la condena aún es más grande, ¿verdad? Como lo vimos en Salmos 49, 7, 8, que cuando nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida, tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente. Bastaría para que una persona pague la condena por todos los pecados cometidos contra su prójimo, pero no contra Dios, si pasarían unos cuantos minutos en el infierno. Para pagar la condena cometida contra él, se necesitaría, yo creo que toda una eternidad en el infierno, porque el pecar contra Dios es un precio que, como dice la paga del pecado, es muerte, ¿verdad? Y cuando tú estás pecando contra Dios, automáticamente es muerte. Y más sin embargo, cuando tú te arrepientes
y haces al Señor Jesús como tu Salvador, Él ya pagó esa deuda por ti. Y bueno, eh, entonces vemos que esta realidad es la realidad espiritual del ser humano y tú debes de tomarla en cuenta y considerarla. Cuando tú estás en la calle saludando a personas que no son hijos de Dios, que no conoce a Dios, tú estás saludando a alguien que es un pecador, que es esclavo de Satanás, que es reo camino a la condenación eterna y con una muerte eterna por su pecado que cometió, no solamente contra ti o contra el prójimo, sino también contra Dios principalmente. Y todas estas cuestiones, la realidad es espiritual, ¿verdad? Que estamos viendo, la interacción del mundo espiritual con el físico, ángeles, demonios, Dios detrás de ti, y la condición del ser humano, cómo está él, ¿verdad? Las tenemos que tomar en cuenta, pero también hay implicaciones que tú tienes que ver para que combines toda la visión, digamos, el panorama completo, la visión global, como vimos, por ejemplo, en la sesión pasada de la creación, caída, juicio y redención, y ahorita, con la visión espiritual que estamos viendo en la sesión de ahorita, ¿cómo tú reaccionarías con las siguientes cosas? Por ejemplo, déjenme. ¿Reaccionarías con respecto al daño sufrido? Vemos que Dios te lleva a morir a ti mismo, ¿verdad? A tus sueños, a ilusiones en esta vida. Vimos en la sesión 3, por ejemplo, que lo que se arruina no son los planes de Dios, sino nuestros sueños, nuestras ilusiones, la vida ideal, el sueño ideal que queremos hacer. En Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En segunda de Colosenses 5:15 dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. En Efesios 4:17 vemos, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, ¿verdad? Aquí vemos cómo Dios eh, nos pide que ya no vivamos para nosotros, sino que eh, muramos a nuestros sueños, ¿verdad? Dios te lleva a morir para ti mismo. Entonces, respecto al daño sufrido, pues tenemos que morir a nosotros mismos. También Dios te lleva a vivir para sus propósitos, no para nosotros, no, lo de nosotros, ¿verdad? Los cuales, los propósitos de Dios, nadie puede frustrar. Esto lo vimos en las sesiones 2 y 3. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y en Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los propósitos del Señor. Entonces tú sientes que a lo mejor algo te hicieron daño, te hicieron sufrir, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito para cada una de esas cosas que te están pasando. Y Dios te lleva a poner la mirada en tu patrimonio eterno que está resguardado en los cielos, como lo acabábamos de ver y también lo vimos en la sesión 3 y 4, ¿verdad? Y con respecto a quien te hizo daño, bueno, aquí, mira, esto sí lo tenía. Con respecto a quien te hizo daño, ¿verdad? Pues ya no te sorprende cómo actúa, las palabras que te dice, los hechos que te hace, porque ya sabes ahora su condición, ya sabes en la condición en la que está. En Juan 2:23-25 dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta
que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona, ¿verdad? Entonces, él sabe qué es lo que hay en cada persona, ya no te tienes por qué sorprender, como les decíamos hace ratito, extiendes misericordia, ¿verdad? Te compadeces de esa persona, ya sientes compasión y ya no sientes toda esa enojo o dolor, ¿verdad? Ya es muy diferente cuando tú ves la situación en pecaminosa y a dónde va su alma eternamente. Y así como tú recibiste misericordia, también la extiendes. Entonces, ya no buscas ni venganza, ya mejor te compadeces por él, extiendes misericordia y también buscas su salvación, no su destrucción, ¿verdad? Muchas veces, decíamos como aquí en Lucas 9, 51, 56. Dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma como hizo Elías? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y él dijo, ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón, pues el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Así como que, yo creo que los agüitó, ¿verdad? Pero ¿cuántos, así como sus discípulos, cuántas veces no has dicho tú y yo lo mismo, verdad? O sea, Señor, que caiga fuego sobre esta persona, porque, ¿verdad? Ya, elimínalo, por favor. Pero no, o sea, Dios en verdad, eh, vemos que aún en su amor, en su misericordia, Él vino no para destruirlos, sino vino por su salvación. Aún para toda esa gente perdida, ¿verdad? Y tú dices, oye, pero me dañó, no sabes lo que me hizo. Claro que Dios sabe y tú tienes que saber y tienes que tomar en cuenta que tienes una herencia espiritual intocable y sabes que a ti también se te perdonó por un pecado mayor aún del que esa persona te hizo a ti. A ti se te perdonó una deuda impagable ya que pecaste también contra Dios. Ellos, si no se arrepienten, pues les va a ir como en feria también, ¿verdad? Pero tienes que extender entonces misericordia, buscar su salvación, no su destrucción, y ya no lo ves a tu enemigo, ya no lo ves como tu enemigo, más bien, ya no lo ves como tu enemigo, ya no lo ves como la persona que me hizo daño, no, ya lo ves como víctima de todo lo que va a pasar. Ahora tienes la visión espiritual de todo eso y sabes que ya no son tus enemigos, sino son reos de Satanás, esclavos de Satanás, camino a eterna destrucción, que necesitan ser liberados. Pero como hemos visto en sesiones pasadas, serán liberados si ellos quieren, porque si no quieren, entonces van derechito, derechito, así como van al lago de fuego. Dice en Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Jesús aquí viendo la realidad de las cosas que dijo cuando estaba siendo él crucificado, estaba diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sabía, ¿verdad? Y ya no los estaba viendo como los que lo estaban crucificando, como los que lo estaban, con el látigo. No, no, no los veía como malos. Tú y yo creo que, ay, no, o sea, pues no, hubiéramos tenido otro sentir completamente diferente, pero él ya no los estaba viendo como, pues como lo que le estaban haciendo en lo físico, sino él estaba yéndose más allá y aún decía, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús sí sabía a dónde iban a ir. Y así como Jesús, también lo tenemos que hacer tú y yo. O sea,
ya no ver a nuestros enemigos como tal, sino que son víctimas, si ellos no se arrepienten y no le piden perdón a Dios por todo lo que han hecho, en verdad les va a ir muy mal, les va a ir muy mal. Aquí vemos en Hechos 7, 59, 60, dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, y murió. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? O sea, aquí también Esteban tomando la misma perspectiva, la misma visión espiritual que Jesús estaba teniendo en sus últimos momentos de vida. Yo creo que tú y yo, bajo esas circunstancias, hubiéramos dicho como los discípulos en el pasaje que vimos anteriormente, Señor, no, manda fuego sobre estos que me están apedreando y que me están aquí, haciendo morir, ¿verdad? Más sin embargo, ellos no, ¿verdad? Ellos estaban viendo la visión espiritual más allá y al contrario, no los culpes por este pecado, dijo Esteban. Entonces eso es algo súper tremendo que Dios así también quiere que tú y yo hagamos. Cuando alguien te esté hiriendo, cuando alguien te esté diciendo, aún maldiciendo y cosas así, ay Señor, o sea, en verdad, perdónalo, porque no sabe lo que hace, no sabe, ¿verdad? Es ignorante. Y bueno, entiendes con todo esto el objetivo, ¿verdad? Aunque destruyan o arruinen tu vida, el objetivo es liberarlos a ellos. Y te voy a decir algo muy fuerte que a mí me costó mucho aprender, pero es más importante la eternidad de una persona que tu comodidad temporal. Te lo voy a repetir otra vez. Es más importante la comodidad, perdón, es más importante la eternidad de una persona que tu comodidad temporal. Vemos aquí en 2 Corintios 4, del 11 al 12, dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes, ¿verdad? Él está dando vida eterna porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nos dice que oremos y bendigamos a nuestros enemigos, como dice en Mateo 5, 43, 44. Déjenme, tomo tantita agua, espérenme. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, bendice a quienes te maldicen, haz el bien a todos los que te odian. Si tú realmente no tienes esta visión espiritual, es yo creo que imposible, súper complicado, súper difícil poder hacer esto. O sea, poder amar a tus enemigos, poder bendecirlos. O sea, hay más, o sea, cuando te están maldiciendo, cuando te están diciendo, es súper difícil. Entonces tú siempre tienes que tener esto en tu mente, ¿verdad? Y ya entonces tú ya no lo tomas personal, sino que haces guerra espiritual por ellos, contra el verdadero enemigo. ¿Que quién es nuestro verdadero enemigo? No es esa persona, ¿verdad? Es ese esclavo de Satanás, no, o sea, el verdadero enemigo pues es Satanás, es el diablo. Como dice aquí en Efesios 6, 11 al 12, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, porque podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando tú tienes eso en tu mente claro, en verdad que sabes contra quién estás guerreando, que no es contra la persona, ese nada más está siendo usado por Satanás, porque es un esclavo de Satanás. Pero tu verdadera guerra es contra Satanás. Obviamente quiere tu vida. Si eres un hijo de Dios, lo estás sirviendo, estás siendo
próspero en la obra de Dios, pues obviamente Satanás quiere irse contra ti para que tú no le sigas haciendo todas las obras que Dios está haciendo a través de tu vida y te va a seguir atacando y te va a seguir que caigas, que sufres, que, que pases todas esas tormentas, pero es Satanás, no son las personas solamente son un medio que Satanás está usando. Entonces, ya cuando tú entiendes esto, ¿verdad? Hacia tu perspectiva hacia la persona que te hizo daño, definitivamente, pues tiene que cambiar, ya no es algo personal, es directamente, porque sabes que no es contra ellos que es tu guerra, sino es contra Satanás, que va por tu vida, que quiere tu alma, que quiere hacerte caer. Y nosotros por eso tenemos que estar siendo bien firmes en lo que Dios está actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, con esto, pues de repente, eh, lo que Dios te ordena, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles, bueno, al menos para mí, amar a mi enemigo, para mí es una cosa que no me lo podía ni decir, pero cuando yo entendí esto, o sea, empieza a tener sentido todo esto, ¿verdad? Porque no es contra esa persona, es contra Satanás. Tu guerra es directamente con Satanás. Entonces ya es cuando tú empiezas y hasta lo amas, tienes compasión, ¿verdad? Tu enemigo, por esa persona. Oras, tú empiezas a orar por los que te persiguen, ¿verdad? Ya no de que les caiga fuego, no, tú empiezas a orar por ellos, porque son víctimas de Satanás, son víctimas del pecado, son víctimas y si no se arrepienten, la van a pasar muy mal, entonces mejor oras por sus almas, para su salvación. ¿Verdad? Porque sabes que tu guerra no es contra carne y sangre, sino son contra todos los potestades de las tinieblas, directamente. Entonces, sí, ya como que ok, ya entendí, ya vamos entendiendo, ¿verdad? Todo, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? Y sobre todo, ya entiendes por qué gozarnos por el despojo y vituperio a causa de Cristo. ¿Verdad? Cuando nos pasan cosas y todo, ya no lo sufrimos, ya hasta nos gozamos, sí, Señor, voy a tener más gloria eterna, voy a tener más gloria eterna para ti, ¿verdad? Mi galardón va a ser más grande cada vez que paso un sufrimiento y todo lo hago para ti, por causa de Cristo, gloria a Dios, ¿verdad? Ya es muy diferente. Entonces, eh, espero que haya quedado un poquito claro o más claro esta visión espiritual. Es como que uno de los complementos, digo, todavía sigue en el taller, pero hasta ahorita lo que llevamos hasta esta sesión, nada más para recapitular, has aprendido cómo saber administrar los pensamientos, ¿verdad? Ya saben, con el portero, con la aduana, que espero que todos estén haciendo trabajar ese portero todo el tiempo. Es importante no dejarlo descansar, que empecemos, sigamos administrando los pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo. Cualquier pensamiento que venga de Satanás, inmediatamente reprenderlo y echarlo fuera y cambiarlo y sustituirlo por la palabra de Dios. Si tú no haces eso, Satanás se te va a meter hasta la cocina. Entonces tienes que, o sea, tienes que, ya ahorita a esta etapa de este taller, tienes que administrar los pensamientos que estás teniendo. Sabes también que todas las cosas obran para tu bien, ¿verdad? Solo aprendimos en la sesión 2. Todo obra para tu bien. Y las cosas difíciles, mucho más, mucho más. Ahora sabes cómo Dios redime el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Como lo vimos en la sesión pasada, que Dios usa todo el dolor y sufrimiento para muchas cosas. Y si no te acuerdas, ve la sesión número 4. Y bueno, y ahorita, con lo que aprendimos hoy, tienes la perspectiva espiritual que te da como que el panorama completo,
¿verdad? O sea, ya no nada más ves la cosa física o la persona física que te está fregando la vida, sino también ves más allá, ves de dónde viene, que hay un mundo espiritual atrás de todo esto, pero también está Dios detrás y está ahí contigo. Él no te está dejando sola, no estás solo, no estás sola. Está aquí. Él no se le pasa nada de la mano. Él todo lo tiene bajo control. Y aún las situaciones pecaminosas y decisiones equivocadas que tú tomas, Dios la usa para tu bien. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y tú lo amas con todo tu corazón, Él está utilizando todo eso para tu bien. Y sobre todo, ver ahorita, ¿verdad? Tener en cuenta que la condición espiritual de todos los que te hacen mal, ¿verdad? Que son pecadores, son esclavos de Satanás, van reo de camino a condenación. Y ya, entonces, lo puedes ver diferente, ya no los ves como enemigos. Entonces, vamos a seguir completando todos los puntos de este taller, ¿verdad? Ahorita nomás quería saber un resumen por si andaban medios perdidos, que estemos completando como que las piezas de cómo se nos va ver las cosas como Dios quiere que las veamos y que Dios nos ayude a tener esa renovación en nuestra mente de acuerdo a su perspectiva, ¿verdad? Entonces, este taller también te sirve para frustrarte la pity party, como se dice en inglés. La pity party se refiere a como cuando tú vas con tu amiga y como les decía en el taller de sanidad y empiezas y te haces la víctima y le cuentas y, ay, no, mira lo que me pasó, mira lo que me hicieron, mira, es pobre de mí, todo lo que me hacen. Este taller de mente renovada es como que es para frustrarte eso, que ya no te haga la víctima. Tú ya no eres víctima, los víctimos ya son otros. Los víctimas no eres tú. Los víctimas son los que te hicieron mal, porque la van a pagar, la van a pasar muy mal si no se arrepienten. Entonces ya te cambia totalmente la perspectiva y ya va Dios a la pity party, ya no más compasión por ti, ya no más hacerte la víctima, porque entonces con estas cosas que estamos aprendiendo en ese taller, tú puedes poder pasar y sobrellevar todas las situaciones y fregaderas que te hace la gente, ¿verdad? Con esta perspectiva, con esta renovación en la mente. Entonces, por eso es bien, bien importante que Dios selle este conocimiento en sus corazones. Entonces, pues nos vemos en la próxima sesión, en la sesión número 6, pero antes quisiera que acabáramos con una oración. Entonces, si ahí se inclinan todos, ahí me acompañan en una oración. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que están viendo esta grabación, este video, que están aquí con nosotros acompañándonos. Te doy gracias, Padre, por este conocimiento que tú nos estás dando y cómo podemos aprender y saber cómo opera el mundo espiritual. Y podemos ver que tú estás dentro de todo esto y que tú estás utilizando todo para nuestro bien. Y que hay personas atadas en esclavitud que necesitan ser liberadas y que tú nos has puesto aquí para llevar esa tarea de liberarlos, Señor, con tu amor y ver, Señor, verlos con otra mentalidad completamente diferente. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos con esta nueva visión, con nuestra nueva perspectiva. Que no perdamos de vista esta realidad, Señor, que tú nos has dado. Que nuestro día a día siempre tengamos en mente esta visión espiritual en cada cosa que vivamos. Así como Jesús lo tuvo cuando estaba crucificado, así también nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.